Mesa de lujo, señoras y señores, cuando faltan 18 minutos para que sean las 2 de la tarde, se estarán analizando las leyes secundarias de la reforma política electoral. Eduardo de la Torre, antes de hablar de este tema, está don Juan Schuster también, el doctor Francisco Monfort y Bernardo Bellicia. A ver, danos la primicia. ¿Vas o no vas por la presidencia de Acción Nacional? Sí, claro que sí voy. ¿Sí vas a ir? Sí, voy a ir, sí. Podemos ir por esa dirigencia, podemos ganar la elección en 2016, podemos reconstruir al partido en estos grupos polarizados y considero que hay que empezar a votar por primera ocasión en el PAN en Veracruz con emoción, quitar el odio, quitar la polarización y presentarse como una especie de tercera vía en el interior. Porque esta elección nacional, no sé si estén de acuerdo, doctor Monfort, qué manera de darse con todo Madero y el señor Cordero en esta elección. Uno de ideas y lo que hubo fue ataques. Y ataques. Eso, gracias a esa experiencia hay que evitarla en Veracruz. ¿Y sale fortalecido el PAN de esto, Eduardo? Sí, la ciudadanía te está exigiendo que no se peleen en el interior de los partidos, ¿no? Creo que este es algo de sentido común. Acción Nacional tiene todas las posibilidades de ganar la gubernatura en 2016, gracias a la situación como está hoy en Veracruz, de desgobierno, y tenemos que un partido sólido, un partido democrático, un partido con la herencia de la cultura cívica, y esto es lo que vamos a empezar a hacer, a diseñar qué tipo de partido necesita Veracruz en estos momentos. ¿Cuándo renuncias de coordinador jurídico? Yo creo que la próxima semana estaremos tomando la decisión para estar en la cancha y empezar a recorrer el estado y ver a los militantes. Es una decisión de congruencia que se tiene que hacer y se tiene que tomar para poder estar en la pelea. El sábado ya estoy en Tlacotalpan, por ejemplo, ya arranco yo formalmente allí, pues esta pre-campaña todavía. Pre-campaña. A ver, la reforma político-electoral, la ley general de partidos, doctor Monfort, platíquenos, ¿qué es lo que se votó? Bueno, lo que se votó es una insatisfacción, diría yo. Evidentemente, el rumbo que habían tomado los procesos electorales y los actores quienes los sostienen y quienes participan, ha tomado un rumbo que a nadie tiene satisfecho. Y esta insatisfacción provoca que llegue una modificación. Y en contra de lo que se dice regularmente que es una reforma del chantaje, porque dicen que el PAN la puso como exigencia para poder hacer las otras reformas estructurales. Me parece que es, aunque la dinámica pudo ser esta, no lo niego, en realidad lo que importa desde mi punto de vista es que sin una estabilidad y una nueva aceptación general en el ámbito de lo político electoral, ninguna de las otras reformas va a dar los frutos que se pretende. Después de tantos años que no crezca la economía, que no se generen los empleos adecuados, etcétera, todos los indicadores tanto de economía como de sociedad que son insatisfactorios, creo que debemos volver la mirada a nuestro sistema político. Pero precisamente por eso se habían votado las reformas estructurales, para que el país caminara, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Desde mi punto de vista, sin un sistema político funcional, lo demás no funciona. Sin un sistema político funcional, esto no funciona. Esto no funciona. Y creo que esta insatisfacción fue lo que llevó a proponer una reforma ambiciosa, una reforma con novedades, pero que en la negociación misma ciertas inercias culturales, ciertas inercias de los hombres de poder le puso límites a algunas de esas propuestas originales. Tenemos avances en algunos aspectos que mis compañeros podrán decir, en otros creo que hay avances indiscutiblemente. El saldo general
me parece que no es lo que se deseaba. Sin embargo, el que sí haya movido los límites en los que ya estaba anclado el sistema electoral y político del país, me parece una buena noticia. Si esto que se avanzó se logra consolidar, creo que después las reformas llamadas estructurales o que tienen que ver con otros ámbitos podrán rendir sus frutos. Si no, el problema de México no es que no haya inversión y que no haya programas para combatir la pobreza. El problema de México es que no hay confianza en el poder, no hay confianza entre los ciudadanos, y sin confianza no ha habido un solo proceso de desarrollo en el mundo. Estamos, pues, creo yo, tenemos que rescatar lo que significa la política en términos de todo el desarrollo y no verlo simplemente como el afer de los partidos políticos, que evidentemente cada uno de ellos defendió su trinchera. Doctor Juan Schuster Fonseca. Mira, efectivamente, como todo, siempre habría que ver lo que pudiéramos calificar de avance y ver también cuáles son, en este caso, como señalaba el doctor Monfort, las limitaciones. Yo creo que el avance, en este caso, podríamos considerar que el hecho de que tengamos hoy en día una ley general de partidos políticos es en sí mismo un avance. Si es un intento por reglamentar ya cosas que pues han motivado quejas y conflictos añejos, ¿no? Hoy en día los partidos son las entidades públicas, ¿no?, que reciben desde luego recursos del erario más opacas, o sea que no tienen ninguna transparencia ni le rinden cuentas a nadie. Es decir, esa es la situación actual, y cuando revisamos la ley y vemos, ¿no?, que hay capítulos dedicados ya a obligaciones, ¿no?, de los partidos políticos a transparentar el manejo de los recursos, ¿no?, señalando también algunas sanciones a las que se pueden hacer acreedores, ¿no?, un proceso también de fiscalización en el cual se les obliga a llevar una contabilidad, en fin, hay cosas que realmente lo piensa uno a cómo están los partidos funcionando hoy en día y da risa. O sea, yo no veo al señor López Obrador, que está muy interesado, por ejemplo, en crear su partido, ¿no?, pasar del movimiento de Regeneración Nacional, pues unipersonal, ¿no?, de liderazgo unipersonal, a una estructura de partido, a una institución, ¿no?, en la cual tú ves las obligaciones a las cuales se va a tener que someter y te da risa, no lo ves tú asumiendo él que tenga que abrir sus libros a las auditorías, ¿no?, que tiene que realizarse para ver qué ha hecho, en qué ha gastado el recurso que les otorga, ¿no?, de los contribuyentes. Entonces yo creo que, bueno, por ese lado me parece que sí, efectivamente, era más, ¿no?, ambicioso el proyecto para reglamentar todo esto, era más ambicioso, pero los mismos partidos, ellos se ponen de acuerdo. Yo lo viví, al doctor Monfort le ha tocado, ¿no?, en los órganos electorales, cuando se trata de sancionar o de descalificar a quien sea, todos se unen, pero también cuando se trata de que se les que se les limite a ellos, sobre todo que se les revise, ¿no? En la época en la que nosotros estuvimos en la Comisión Estatal Electoral, acuñamos una frase, ¿no?, que a los partidos no se les podía tocar ni con el pétalo de un informe, porque en aquella época lo único que tenían que hacer era elaborar un informe como lo hicieran, ¿sí? Y entregarlo, y no lo hacían, ¿sí? No lo hacían. Es decir, entonces hoy en día esa es una situación, es un avance. Sí, digo, en cuanto a que hay ya una ley, ¿no?, aprobada y con yo diría en muchos sentidos reglas claras, con las competencias ya delimitadas de los órganos que pueden sancionar, ¿no? Pero eso yo digo que va a ser un conflicto latente, permanente. Es decir, yo estoy viendo hoy, por ejemplo, algunas cosas que a la hora de redactar yo creo que se les fue el avión, ¿no?, en cuanto a los requisitos, por ejemplo, para constituir los partidos nacionales o locales, ¿no? No está claro, ¿no?, o sea, los requisitos ahí que quedan difusos, ¿no?, y que probablemente tengan que resolverse con interpretaciones del tribunal, porque no pudieron redactar bien qué se entiende. Por ejemplo, habla para los partidos nacionales, habla de 3,000, ¿no?, militantes en 20 estados, ¿sí? O sea, 3,000 militantes en cada uno de los estados, o 3,000 militantes en el total de los 20 estados, por ejemplo, Sí, es y por el estilo. Entonces, 300 militantes en 200 distritos electorales, ¿no? O en cada uno,
o 300 en el total de los dos, o sea, así de sencillo. Hay imprecisiones entonces. Completamente. Bernardo Bellicia, ¿es la reforma que merecemos en México, la política electoral? Bueno, buenas tardes. Yo creo que los maestros, los doctores del tema electoral, el doctor Monfort, Juan Schuster, Jaramillo, yo creo que aquí lo más importante del asunto es que hay reforma electoral. Creo que las autoridades electorales, legislativas también, hicieron su trabajo, hicieron lo que tenían que hacer. Considero que toda ley es perfectible, toda ley siempre va a ser perfectible. Esta, como muchas, sin duda va a tener sus granitos ahí negros, sus puntos negros. Sin embargo, considero que había que hacerla, había que detonar una reforma electoral nueva, que trajese nuevas ideas, que trajese una idea general de lo que este país requiere. Sabemos que hay muchísimos problemas que en este momento México tiene en su espalda. Sin embargo, era importante que este tema de la reforma político-electoral se tocara nuevamente. Recordemos que la última reforma fue en 2008, si mal no recuerdo. Ahora, con esta nueva reforma electoral, vienen a generarse sinergias diferentes que tendrán que bajarse a los estados, que tendrán que aplicarse a nivel estatal, y que las reglas electorales cambiarán sin duda para bien. Yo creo que para bien habrá que meterle mano al asunto nuevamente, de ver qué es lo que se debe de quedar y qué no. Podrá hacerse en un futuro, creo yo, alguna otra reforma a las leyes secundarias, a la misma ley general. Sin embargo, considero que sí hay situaciones que se deben de aplaudir. El tema de la participación ciudadana, creo que era indispensable meterla ahí, aunque muchas veces se había pedido, no lo habían legislado, no lo habían bajado, no lo habían aterrizado. Hay algunas inconsistencias en esa nueva reforma con el tema de la participación ciudadana, el voto del mexicano en el extranjero, que también está en esta nueva ley, había que meterlo también ahí, ya lo hicieron. Creo que hay regulaciones que se deben de componer, que se deben de revisar de mejor forma, pero lo importante del tema es que ya están inmersas en esta nueva ley o en esta nueva reforma electoral. En ese sentido, creo que habrá que analizar de mejor manera qué es lo que deberá de componerse, y en lo particular pienso que esta nueva reforma electoral va a traer beneficios sin duda, tanto para aquellas personas que van a participar, aquellos que habremos de votar por las personas que van a participar en procesos electorales, mi querido Ramsés. Eduardo de la Torre Jaramillo, el PAN estuvo muy pendiente en esta reforma, ¿no? Yo estoy muy contento por dos cosas. En 1946, don Manuel Gómez Morín ya había delineado una ley de partidos políticos, con los primeros 4 diputados que tuvo Acción Nacional del 46 al 49. No se hace en ley, pero sí hay todo un debate. Lo que se hace en ley es la creación de un tribunal electoral en ese tiempo, por ejemplo, y en segundo término, yo hice una ley de partidos políticos cuando fui diputado federal en 2007, y hoy ver reflejado esto, a mí me llena de una enorme satisfacción, porque precisamente, como decía el doctor Monfort, Schuster y Bernardo, necesitábamos una ley. O sea, todo estaba en el COFIP estaba mejor redactado, eso sí, es lo que está diciendo mi amigo Juan Schuster, pero en este caso yo diría que, al menos arrancando el artículo 3, dice: no va a haber corporativismo en los partidos políticos. ¿Qué va a hacer el PRI en eso? Que es un partido todavía corporativo, sus sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? La afiliación va a ser individual. Ese es un quid para el PRI. No sé si sea como nos vamos a adelantar a su próximo entierro, como se conoce hoy este partido político. Yo le veo a esta ley muchísimos avances. Yo he sido dirigente de partido antes de que estuviera de moda la rendición de cuentas y la transparencia.
Aquí están 2 integrantes de ese magnífico consejo. No solamente se entregó en tiempo y forma, como decía el doctor Juan Schuster, sino lo publiqué en artículos de periódico. Creo que eso tiene que ser la congruencia de un dirigente de partido. Hoy cualquier ciudadano y cualquier militante va a saber cuánto gana un presidente de un partido político, con quién se hacen los convenios de arrendamiento de bienes, de servicios, y lo más importante, va a estar vigilado los partidos políticos por Hacienda, por el IFAI, por el propio Instituto Nacional de Elecciones Electoral, que en línea se van a saber quién es, qué cheque y a qué nombre y a qué empresa se emite. Es decir, los pillastres que teníamos en el DF, hubo un caso que un cenicero costaba 3,500 pesos de lo que había puesto el Partido del Trabajo, por ejemplo. Eso se acaba en esto. Tú tienes que meter los proveedores al INE, pero además se cruza con la reforma fiscal. Entonces cada vez van acotándolos más. Ya casi toda la información va a ser pública, excepto tus estrategias, excepto tus encuestas, los datos personales, ¿no? Pero todo, absolutamente todo va a ser transparente. Se amplían los derechos de los militantes. Antes te escondían los resolutivos o los acuerdos de los partidos políticos, o decían están ahí enestrados y no había absolutamente nada y no sabías qué hacer, ¿no? Como militante. Entonces hoy se acota más a los presidentes de los partidos políticos, y esto para mí es transitar de la feudalización o de los partidos premodernos que tenemos a partidos modernos sujetos a la legalidad. Creo que ese es un enorme avance. Tiene sus puntos negativos, sí, el financiamiento privado, que bueno, lo iremos tocando, eso es de las partes más oscuras, y al final se queda un híbrido. Yo siempre dije, yo prefiero un INE a tener un órgano local, los OPLES, no TOPLES, ¿no? OPLES, y los organismos pero públicos locales. Pero el INE, ¿quién lo va a manejar? ¿Quién va a manejar el INE, doctor Montfort? ¿Quién lo va a manejar? Bueno, los que ya ahora lo manejan, entre los consejeros y los directores o integrantes de la Junta General Ejecutiva, que siempre lo han hecho, serán ellos los que continúen al mando. La extensión del INE, que sería, digamos, el cambio significativo de IFE a INE, que es la integración parcial de los órganos estatales, los famosos OPLES, que me gustó el juego de palabras, ojalá y no terminen en toples, ¿no? Y esto porque por supuesto que el doctor Juan Schuster puede explicar mejor que yo estas cuestiones de la redacción de leyes, es experto en esto, pero digamos que, retomando las palabras de Eduardo de la Torre, queda un híbrido porque no desaparecen los órganos electorales locales, tal vez con el nombre, pero no del todo, gracias a la resistencia de los gobernadores a través de sus bancas y gracias a las protestas que hicieron los presidentes de los órganos electorales. Quedó un híbrido porque el funcionamiento va a ser ya muy similar a lo que era el IFE, pero no, desde mi punto de vista, y esto nos lo va a aclarar el 2015, en 15 entidades de la República, las funciones que sí puede hacer definitivamente los órganos electorales locales y las que corresponden en realidad al INE no están del todo claras. En algunos casos pueden hacerlos uno o pueden hacer los otros. Me refiero específicamente, por ejemplo, al PREP y a la impresión de la papelería. Yo creo que ambos no debieran estar en el órgano electoral por ningún motivo, porque sabemos el mal uso que se ha hecho de estas dos herramientas. Sin embargo, no está del todo claro que sea una facultad que va a ejercer centralmente el INE. Habrá que ver cómo se comporta en la práctica este tipo de división del trabajo que, según muchos analistas, no es totalmente clara, como ya lo señaló en otros aspectos
el doctor Juan Schuster. Digamos que en este caso el avance es que mientras las elecciones federales habían avanzado un buen trecho en términos de la calidad de los comicios y en términos de el papel de los partidos, es decir, que pueden o no tener su lugar como victoriosos o derrotados en los organismos estatales, la deficiencia de la transición se hizo cada vez más grande. Había que sacudirlos de alguna manera. Creo que con esto se les da movimiento. Va a depender entonces de la aplicación de las leyes y de la calidad de quienes estén al frente de esos organismos, que la calidad se alce y se homogenice en un nivel, yo insisto, en que en todo el país no existan dudas sobre la calidad de los procesos electorales, dudas sobre quién debe ejercer el poder legítimamente. Hoy estamos pagando estos errores, estas elucubraciones, estas dudas, estos cuestionamientos que llevaron casi a un golpe de Estado en contra de Calderón. Eso afecta mucho más el desarrollo, y está afectando más el desarrollo que el no tener las reformas estructurales. ¿Por qué? Porque esto incide en el corazón de la organización de la sociedad. Doctor Schuster, el INE es un tema complejo, ¿no? Y también creo que faltaron algunas cosas dentro de esta reforma política electoral, la segunda vuelta, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, respecto al INE y al cúmulo de atribuciones que se le vienen a sumar todavía a las que ya tenía, se ha mencionado por los propios consejeros que están ahora ya nombrados, ¿no?, en el Instituto Nacional, del riesgo que representa, ¿no?, todas las atribuciones que le siguen cargando, y la burocracia. Finalmente, ahora la relación entre el Instituto Nacional y los órganos estos públicos locales va a tener una unidad de vinculación. O sea, van a estar va a haber una comisión del Consejo, bueno, que se encargue también de las relaciones, pero va a haber una unidad de vinculación, y como en el INE todo se multiplica, vaya, si aquí resolvemos las cosas cuando éramos nosotros 2 o 3 gatos, allá son 20 o 50 personas para una función. Entonces multiplícale nada más el aumento también en los gastos y todo eso. Entonces, en ese aspecto, quién sabe si la idea fue quitarle a los gobernadores la oportunidad de intervenir, ¿no?, directamente en los órganos locales. Sigue siendo también una cuestión como todo, no solamente del que manda a la gente, manda o nombra personeros, ¿no?, que actúan como testaferros en los órganos electorales, sino esos mismos personeros, ¿no?, que asumen esa función. O sea, mientras haya también, así tanto peca el que mata la vaca, mientras haya gente, decir, en este momento, ¿qué quieren los partidos políticos para un órgano? Lo quieren representantes que voten a su favor, que estén dispuestos, o quieren gente que de manera crítica y de manera sistemática pueda sacar un proceso limpio, con calidad, ¿no?, profesional y con credibilidad. Punto. Vamos a llegar a las conclusiones. Bernardo Belliza, ¿cuál es tu apunte final en esto que tiene que ver con la reforma política electoral? Bueno, yo me quedo con el tema, que lo dije al principio, de que se hiciera este tipo de reforma. Finalmente habrá, como lo dije, muchísimas observaciones a la misma, es totalmente válido, pero lo principal es que se hagan las cosas y se hagan en beneficio, pensando obviamente en el ciudadano. Sin duda, una reforma política electoral también piensa en los partidos políticos, que son quienes la crean, pero lo más importante de esto es que haya esta sinergia, esta participación, y que haya obviamente la convergencia en el hecho de pensar en el ciudadano y que las cosas mejoren en favor del ciudadano, que es el fin que supongo debe llevar cualquier reforma, y que los partidos políticos, con nuestros representantes, diputados locales, diputados federales, senadores, deben de pensar. En ese sentido, yo me quedo con eso, la participación ciudadana, el tema de haber hecho algo a favor de la ciudadanía y de que participen activamente de manera formal y legal, ahora sí, el ciudadano. Con eso me quedo. Doctor Monfort, apunte final, por favor. Se hizo la reforma, existen
nuevas instituciones, por lo menos en formación, en su parte naciente. Me quedo con la exigencia que apuntó al final Juan Schuster. No habrá ley ni institución que funcione bien si no hay ciudadanos también honestos, éticamente comprometidos, profesionalmente capaces para llevar a cabo lo que la institución exige. Si eso se hace, pues tendrá problemas con el gobernador en turno, pero habrá servido a la sociedad. Ese es el tipo de ciudadanos que queremos. Doctor Monfort, muchas gracias. Doctor. Pues yo creo que a esto hay que verlo también con una perspectiva. Yo recojo efectivamente la necesidad de seguir construyendo ciudadanía, ¿no? Que es una tarea cotidiana, una tarea para la que también los partidos reciben dinero, ¿no? Sí. Y hay que ver, ¿no? Porque efectivamente yo no quiero dejar pasar la oportunidad, porque lo comentamos aquí cuando apenas iba a ser el proceso interno del PAN, y yo dije que era una cosa inédita, era algo interesante de observar, que yo lamentaba que se fuera más a la descalificación entre los contendientes que a un verdadero debate que hace falta, ¿no? Incluso ventilar digamos, las diferencias sobre los programas, ¿no? Sobre las propuestas y no sobre las personas, ¿no? Bueno, eso es, sí, no, yo creo que no tiene sentido. Sin embargo, tengo mi punto de vista, yo sostengo que la intervención de Felipe Calderón en este proceso fue perniciosa. Es decir, yo creo que es muy importante que los expresidentes tomen distancia respecto a los procesos, que se deje el patrimonialismo, ¿no? El creer que las instituciones son propiedad de alguien, de una persona o de una familia, porque los panistas tienen derecho también ellos a elegir a sus representantes y hacer su vida política sin este tipo de injerencias. Eduardo de la Torre, mi querido maestro Eduardo de la Torre Jaramillo, apunte final, por favor. En esta ley general de partidos políticos, Veracruz aportó mucho. Gracias a lo que pasó en Veracruz, se redujo la sobrerepresentación del 16 al 8 para todos los estados. Las coaliciones, que ahora son totales, parciales y flexibles, las van a autorizar las dirigencias nacionales. Es decir, por más que un gobierno compre a los partidos políticos en un PRD rojo y a sus dirigentes, ese dinero... Pero no es amarillo el PRD. No, fue rojo desde hace algunos meses, años ya, ¿no? Entonces, por más dinero, ese dinero lo tiraron ya a la basura este gobierno. El control que tienen sobre estos dirigentes de muchos partidos políticos, por no nombrar algunos otros, ¿no? Se les acabó, porque van a ser las dirigencias nacionales las que decidan las coaliciones en los estados. Es muy centralista, sí, pero sí le quitas el poder a los gobernadores en ese sentido, porque fue un modelo que se extendió a Quintana Roo, a Coahuila. Entonces es un modelo que Veracruz eso sí lo exporta, por llamarle de alguna manera, a los otros estados. Y creo que en este caso lo único que sí veo es que vulnera, quitan del COFIPE, que el financiamiento público estaba sobre todos los demás, decía. Ese primer inciso A lo quitan, o numeral 1, no recuerdo si era numeral o inciso. Y hoy, por ejemplo, un candidato puede aportar, de acuerdo al último tope de campaña, que fue 2012, 382 millones de pesos, podría aportar, un militante activo, 70 millones de pesos, porque se está tomando toda la bolsa de los partidos políticos. Y si la bolsa de los partidos políticos eran 3.500 millones de pesos, ahora el financiamiento privado, al menos de un miembro activo de un partido, puede ser hasta 70 millones. Del candidato pueden ser 32.8 millones. Y de un simpatizante, 32.8 millones. Es decir, también ahí estamos copiando el modelo norteamericano, donde Barack Obama renuncia al financiamiento público porque es mucho más fácil el financiamiento privado. Ese es el peligro que le veo a esta reforma en la Ley General de Partidos Políticos, porque lo reduces solamente a una plutocracia en este país. Pues Eduardo de la Torre, muchas gracias y gracias por la primicia, ¿no? Que estarás renunciando estos días para contender para lo que venga, ¿no? Para así lo del Partido de Acción Nacional. ¿Le coordinarías la campaña a Miguel Ángel Yunes si se lanzara de candidato?
¿A gobernador? Si estaré como presidente, que eso espero, tengo que respetar bueno. también. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias, doctor Schuster. Gracias, doctor Monfort. Gracias, Bernardo Bellicia. Hagamos una pausa y seguimos en este que es su programa. Regresamos.